Elegimos la filosofía con la esperanza de salir del sueño dogmático en el que nos encontrábamos. Tomamos el camino para filosofar, para empezar a desnudar esas cosas que nos han dicho toda la vida que son ciertas y que debemos aceptar. Soy Jorge León Correa. Bienvenidos a Bildung. Hoy vamos a hablar de racionalismo y de empirismo a partir de las propuestas de René Descartes o René Descartes y de David Hume. Una propuesta primero racional y la segunda propuesta de tipo experimental. René Descartes, un filósofo francés, o René Descartes, que pasea alrededor del 1500, el siglo XVI, y del 1650 en el siglo XVII, es también un matemático con estudios de medicina sobre la circulación. De él es el plano cartesiano. La premisa fundamental en las Meditaciones Metafísicas, un libro célebre de él, es dudar de todo, y duda de aquello que no es evidente, porque el conocimiento venía acendrado, se fundaba en los sentidos. Es una duda universal porque pone entre paréntesis todo lo que había conocido hasta ahora, sus conocimientos religiosos, lo de sus padres, lo del colegio, y es metódica porque quiere encontrar un camino para hallar una verdad de la que no le quepa ninguna duda. ¿Quién lo hacía dudar? ¿O quién estaba produciendo esa duda? Él mismo se pregunta. La respuesta es, él mismo no puede ser, porque entonces sería algo demasiado loco. Ese camino hacia el error lo estaría llevando a la locura, porque si él mismo piensa que eso puede ser un sueño, ¿quién lo va a sacar de ahí? Algo más poderoso que él continúa exponiendo en las Meditaciones Metafísicas, en su libro. ¿Quién es más poderoso que él? Dios. Pero como a él le enseñaron, porque fue educado en un colegio católico, que Dios era bueno, y aquí les estoy hablando desde la filosofía, no desde la fe, Dios no lo puede someter a esa prueba, a la prueba de pensar que nada de esto es cierto porque los sentidos lo engañan. ¿Por qué Dios no lo puede someter a esa prueba? Porque si Dios lo sometiera a eso, eso contradice la bondad de Dios. De manera que racionalmente, visto desde una lógica, Dios no lo puede someter a uno a pruebas. Estoy hablando desde la filosofía, ojo, no desde la fe. Porque si Dios me somete a prueba, deja de ser un ser bondadoso. De ahí que tenga que recurrir a la figura de un genio engañador. No porque crea que eso exista. Mire que él dice, supondré. Ese genio tan engañador y tan poderoso como Dios es el que dice que lo lleva a pensar en todo esto. Y miremos hasta ahora en qué viene pensando René Descartes. Hasta ahora, Descartes ha venido pensando en lo siguiente. En primer lugar, en que está dudando de todo lo que no es evidente, incluso de lo que creía antes, Dios, lo que le enseñaron en la escuela, lo que le dijeron sus padres, porque todos esos conocimientos venían a través de los sentidos y ya sabemos que son engañosos. Viene pensando que duda, por lo que les acabo de decir, y de ahí que la realidad le desaparece. Mire el nivel de locura al que lo llevan estos pensamientos. Si desaparece la realidad, inmediatamente René Descartes plantea que hay dos mundos. Y existe la posibilidad de un mundo virtual, el de los sueños. Y finalmente dice que puede que haya un ser engañador que es el que lo está haciendo pensar en todo eso. Hasta llegar a la primera verdad. Y es la siguiente. Que así haya un ser engañador, y lo dice en la tercera meditación, que lo lleve a dudar de todo esto, hay algo en lo que ese ser no lo puede engañar. Y es que mientras él esté pensando en esta locura, el que piensa eso es él, y no el ser engañador. Eso no se lo puede quitar.
¿En qué no lo puede engañar este genio maligno, este genio engañador? En primer lugar, no lo puede engañar en que quien está pensando todo eso es él y no otra persona. ¿Y por qué el que está pensando eso es él? Porque así haya un ser que lo hace, que lo lleva al error, que lo hace pensar todo eso, así puede ser la imaginación de ese ser, estar en la imaginación de ese ser, el que está pensando todo eso es él. Porque él solamente tiene conciencia de esa locura que está pensando. Él no tiene conciencia de que estén los pensamientos de otra persona. Puede que esa realidad sea un sueño, pero en esta realidad el que tiene conciencia de eso es él. Y eso lo lleva a la certeza fundamental, que mientras él esté pensando, y esto es impresionante, todo eso, mientras él piense todo eso que les acabo de decir, existe, es algo. ¿Y qué es algo? Es una cosa que piensa. Él no puede decir un ser que piensa, un cuerpo que piensa, porque recuerden que eso ya desapareció. Dice, lo único que me queda en este momento es el pensamiento, porque yo no sé si esto es un sueño. Si esto es un sueño, el que está pensando en ese sueño soy yo. De manera que cuando uno piensa, es. Y es una cosa maravillosa. Y él piensa porque así exista un ser engañador, así esta no sea la realidad, el que piensa eso es él y no otro. Y no tiene conciencia fuera de él de que haya un ser que lo está llevando a pensar todas esas cosas. Para que eso se entienda mejor, suponga que un compañero suyo cae en coma. Suponga que en ese coma él sigue soñando que va a tener su ceremonia de grados o la finalización del año, o que va a ser un enfermero o un médico o un arquitecto, o una compañera suya que cayó en coma después de un accidente que tuvo saliendo del colegio, y en ese sueño del coma ella se inventa una realidad, porque el cerebro empieza a crear un mundo, la persona no está muerta y no está inconsciente. Entonces en ese coma existen todos sus compañeros, y esos compañeros tienen vida propia. En ese sueño del coma usted existe, pero usted no tiene conciencia de que a usted lo está soñando su compañero en coma. Como usted no tiene conciencia de eso, mientras su compañero lo siga soñando, usted es esa persona en ese sueño. Eso es muy loco, sí, pero es lo que se plantea René Descartes y es lo que vemos en la película Matrix. Entonces usted es, por eso René Descartes dice, soy una cosa que pienso, mientras su compañero siga en coma. ¿Cuándo desaparece usted? Cuando su compañero salga del coma. ¿Por qué? Porque usted nunca en el sueño del coma va a decir, ay no, es que fulano me está pensando, por lo tanto yo no existo, por lo tanto yo no soy. No, en ese coma usted es un ser con conciencia de que está ahí en esa otra realidad. Con otro ejemplo, un personaje de la literatura, por ejemplo, Úrsula Iguarán, el personaje casi que protagónico de 100 años de soledad durante más del 90% de la novela, nunca se pone a pensar, no, yo soy un personaje ficticio de un escritor que se llamaba Gabriel García Márquez. No, Úrsula Iguarán existe en un universo literario que se llama 100 años de soledad. Ella ahí nunca se pone a reflexionar, no, es que García Márquez me está pensando. O los personajes de Rick and Morty nunca se ponen a pensar, es que me está dibujando el creador. Esos personajes, como los personajes de los Simpson, existen en ese lugar y en ese lugar tienen conciencia. Es distinto que se pusieran a interactuar en un capítulo como si fueran creaciones del dibujante, como si ese fuera un superdios. Para ponerlo en términos finales, es como si nosotros, como dice René Descartes, fuéramos el producto de la imaginación de ese ser engañador, pero en esa imaginación de ese ser engañador hay algo en lo que ese genio maligno no me va a poder engañar, y es que mientras yo esté pensando todo eso, yo soy algo. ¿Y qué soy? Una cosa que piensa. Y es hermoso porque René Descartes en el pensamiento lo pone todo. Dice que es una cosa que piensa, es una cosa que sueña, que toca, que ama, que cree, todo lo pone allí. Ya tiene otro reto. ¿Cuál? Es recuperar el mundo real. René Descartes perdió el mundo real y él en este momento solamente es una cosa que piensa. ¿Y qué es eso?
que es decir que es una cosa que piensa, una res cogitans en latín. Es algo que se piensa, que toca, que ama y que sueña. Todo lo está poniendo René Descartes, incluso los sentidos, en el pensamiento. Y es impresionante. Él dice, yo sé que una vela se acaba no porque la puedo ver, sino porque eso lo puede pensar. Pero René Descartes debe recuperar el mundo real, como en la película Matrix, que era muy loco que la realidad no fuera esa en la que está el protagonista, sino que la realidad era otra, donde las máquinas se alimentaban y producían energía a través de los humanos, de la energía de los humanos. Entonces, para recuperar el mundo real, René Descartes debe escudriñar en el pensamiento, porque ahí fue donde encontró el pienso. Y en el cerebro, en el pensamiento, él dice que hay 3 ideas, unas con las que nacemos, otras que aprendimos por ahí y otras que yo me invento. En las ideas que nos vienen por ahí yo no puedo encontrar el mundo real, porque esas las fabricaron otros, en las que yo hago menos. De ahí que tenga que recurrir a las ideas innatas, las que nacieron conmigo. La única idea innata que nace con uno, según René Descartes, es la idea de Dios, porque alguien más la implantó, nuestros padres, y luego los padres de ellos. Finalmente, René Descartes acude para recuperar ese mundo real a la idea de Dios, una idea que aprendió en la escolástica, en la Edad Media, y recurre a los argumentos de San Anselmo para demostrar que Dios existe. San Anselmo decía, tenemos la idea de Dios porque alguien la implantó, como en la película Inception. ¿Quién implanta en vos esa idea? Tus padres, y en ellos los padres de tus padres. Y devuélvase, haga una reducción lógica al infinito, y usted tiene que admitir que hubo un primer Dios que estuvo ahí implantando esa idea en los primeros seres que poblaron la Tierra. Eso tiene lógica. Y eso es lo que le sirve a René Descartes para decir, por lo tanto, este sí es el mundo real. Yo ya no me puedo confundir entre los sueños y el mundo real, porque Dios, que es tan bueno, no va a dejar que yo piense que esta no sea la realidad. Lógicamente está muy bien explicado, pero todo el mundo se le viene a René Descartes, se le viene encima, lo que ustedes vieron en el cuadro blanco, que ese último esquema no es mío, se le viene encima porque para argumentar que este mundo sí es el real, él acude a una idea que ya venía de la tradición que él critica. O sea, una idea de la que él mismo había dudado, que la puede explicar muy bien, que racionalmente hace muy bien los pasos para llegar a ella, pero que no es una idea como cuando llega a la idea del yo, no es una idea que saca por intuición, es una idea que explica lógicamente, pero es una idea que trae de afuera. Todo el mundo se le viene encima porque le dice, a ver, usted explica que nosotros somos un yo, que ese yo existe porque yo solamente tengo conciencia, si esto sea un sueño, de lo que estoy pensando, pero después nos dice que este es el mundo real porque se fundamenta en la idea de Dios. Y Dios, que es tan bueno, en la única idea en la que puedo confiar, en una idea innata, en una idea que me implantaron, y Dios es tan bueno que no va a dejar que usted se engañe. Ahí es donde todo el mundo se le viene encima, porque él prácticamente lo que trae es una idea forzada. Claro, la empieza a escarbar en su entendimiento, pero es una idea forzada y es una idea que él ya había criticado, es una idea prefabricada, y se le vienen encima porque le dicen, sí, está muy bien su sustentación racional, pero es que usted no tiene una fundamentación para demostrar que eso sea así. Usted está suponiendo que esa idea le fue implantada, la idea de un ser superior, y está muy bien su razonamiento de que ese ser superior no lo vaya a dejar engañarse de que ese no sea el mundo, pero esa idea usted la trajo de afuera, esa idea usted no la descubrió en sí, y es una idea prefabricada de la cultura que usted no tiene forma como sustentarla. René Descartes se defiende, sus argumentos son válidos, pero la idea es una idea que él expone tangencialmente, es decir, no es una idea producto de una elaboración tan minuciosa como la idea del yo. Miremos qué pasa con David Hume. David Hume viene un siglo después, la pregunta que se hace es ¿cómo conoce el hombre? Y para David Hume es al revés de Descartes. Sí podemos conocer a través de los sentidos, porque así el sueño puede ser muy parecido a la realidad, en el sueño puede que alguien me pegue, pero a mí no me quedan marcas de ese golpe. Esas marcas se llaman una impresión, y esa impresión es la que me lleva a las ideas.
De tal manera que yo conozco por asociación. ¿Qué voy asociando una idea con otra? ¿Y cómo las asocio? Por semejanza. El humo me puede llevar a la idea de fuego, de peligro, que algo se está quemando, por causa y efecto. Si veo que está haciendo mucho calor, sé que no tengo que llevar un abrigo al trabajo o al colegio, o por contigüidad, una idea muy cercana a la otra. Suena una campana, inmediatamente sé que puede haber una ceremonia religiosa. Para Hume, entonces, el conocimiento es la presencia del sujeto en el objeto. Del objeto yo solamente puedo conocer lo que pongo ahí, los olores, los sabores, etc. De forma que el yo para Hume solamente se reduce a las impresiones. Me explico, si yo amanecí con gripa, pues yo no puedo tener un conocimiento muy amplio de los sabores, porque los pierdo, o si tengo en este momento el virus del COVID. El yo se reduce a las impresiones, a lo que yo tengo ahí. De modo que David Hume critica este yo de René Descartes, porque le dice, sí, usted llega a esa definición del yo de una manera brillante, pero es que yo no tengo una impresión del yo. Dígame dónde está la marca del yo en mi pensamiento. Esas son ideas a las que usted llegó después de un pensamiento, de unos pensamientos lógicos, de una deducción minuciosa. Pero cuando a usted lo pellizcan, pues a usted le queda la marca en la piel. Entonces, del yo que solamente puedo obtener las impresiones. ¿Qué es mi yo? La experiencia que yo tengo acumulada. Y eso difiere con los pensamientos del otro. Porque el yo es todas esas cosas que tengo adentro y que yo pongo en los objetos de afuera para conocer. La experiencia entonces se reduce a ese campo de impresiones. Y yo no puedo hablar de un yo que legitime que esa sea mi identidad, porque en ese caso el yo para David Hume se reduce a las impresiones que yo voy acumulando en mi vida. Y eso cambia. Entonces no hay un yo permanente, como decía René Descartes, que nos pueda definir. Una persona que se acerque al mundo y que carezca del sentido de la vista o desarrolle otros sentidos, tiene una percepción distinta a él, de forma que su yo se configura distinto al mío. De él tiene una percepción diferente de ese mundo y por lo tanto su yo cambia. Lo que veíamos en la pintura era el gran masturbador de Salvador Dalí, y Salvador Dalí en esa pintura está mostrando todas sus impresiones. ¿Cuáles? Las taras sexuales que tenía, porque en la casa le repetían mucho, ojo con acercarse con prostitutas, ojo con acercarse con este tipo de mujeres porque te van a contagiar de sífilis. Si estuviéramos ahora le dirían te van a contagiar de sida. Y eso hizo que él desarrollara un tabú hacia las mujeres, no se volvió precisamente homosexual, pero desarrollara un tabú tan grande con su sexualidad, una tara tan grande con su sexualidad, que él mismo se definía como un gran masturbador. Y eso es lo que estaba pintando en ese cuadro. Todas esas represiones, todo lo que sentía, todos sus sueños eróticos. Nos vemos en una próxima oportunidad.